Bien, en los videos anteriores que nosotros trabajamos, tuvimos unas cuantas leyes, la ley de Charles, la de Boyle, ¿sí? Y que relacionaban las condiciones, los parámetros, variables de estado, manteniendo otras constantes. Ahora nos quedó pendiente la ley de Avogadro, que de hecho ustedes lo vieron en el concepto de mol, ¿sí? Avogadro fue el que consideró que un mol contiene, un mol de algo contendrá 6,022 por 10 a la 23 de ese algo. Un mol de moléculas tendrá ese número de moléculas. Bueno, muy bien. Ahora, además, la ley de Avogadro relaciona dentro de lo que son nuestras variables de estado al volumen, ¿sí? Del estado gaseoso, de la sustancia en estado gaseoso, con la cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue mantener constante a la temperatura y a la presión, ¿sí? Y variar únicamente la cantidad de partículas. ¿Y qué es lo que vio? Que cuanto más partículas, ¿sí? se colocaban, se agregaban a un recipiente, y esa sustancia estaba en estado gaseoso, el volumen aumentaba. Es algo bastante lógico, ¿no? Entonces, bueno, en estas condiciones la temperatura y la presión son constantes y él consideró entonces que como aumentaba la cantidad de partículas, aumenta n, ¿sí? En ese sentido, n representa lo que son los moles, y moles es una forma de expresar la cantidad de sustancia, esté en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Consideró entonces que estipuló que aumentando esa cantidad de moles aumentaba el volumen, ¿sí? Bien, ahora supónganse, agarramos estas 4 leyes que ya veníamos trabajando. La que relaciona presión y volumen, presión y temperatura, volumen y temperatura, y la cantidad de partículas con el volumen. Relacionando esas 4 leyes en un cambio, en algún proceso, ¿sí? Presión, volumen, temperatura y cantidad de partículas, es que tenemos la famosa ecuación de los gases ideales, ¿sí? Que si repiten conmigo, se la aprenden. PV, NRT. PV, NRT, y cuando se la repiten 4 veces ya se la acuerdan. ¿Qué es cada cosa? ¿Por qué está en mayúscula? ¿Por qué está en minúscula? Va así. La N va en minúscula, ¿sí? Las demás letras van en mayúscula. ¿Qué significa cada una? En este archivo ustedes tienen la ecuación de gases ideales y específicamente yo coloqué en esta ecuación las unidades de medida, ¿sí? No puede ir cualquiera. ¿Por qué? Vieron que tiene la P, tiene la V. Ustedes saben que la P es de presión y V es de volumen, ¿sí? La N minúscula, ¿sí? Implica mol. Eso siempre. La T es temperatura. ¿Y la R qué es? La R es la famosa constante de los gases ideales. ¿Y qué es una constante? ¿Por qué se llama así? Bueno, a ver, tenemos dos situaciones contrapuestas. Si algo varía, no es constante, ¿o no? Porque lo que es constante es porque se mantiene fijo, siempre vale eso. Entonces, en matemática, en física y en química es muy común encontrar números que ya están estipulados y tienen un nombre. ¿Sí? La constante de Planck, la constante de los gases ideales, hay un montón. Entonces, en este momento ustedes están conociendo un número que tiene unidades de medida y que se llama constante de los gases ideales. Entonces, si la constante de los gases ideales tiene esas unidades, ustedes pueden utilizarla colocando correspondientemente, ¿sí? Estas unidades en cada uno de los parámetros. Entonces, si yo tengo la constante de los gases ideales con la unidad de medida litro, ¿sí? Ustedes acá en V no pueden poner mililitro, tienen que usar litro. Bien, ustedes igualmente van a trabajar con el concepto, ¿sí? Que sale de la ecuación de gases ideales bajo ciertas condiciones. No vamos a usar la ecuación de gases ideales para hacer cálculos, ¿sí? Vamos a ir directamente a una situación en particular. Pero yo quiero que sepan que PBNRT es una ecuación de gases ideales en la cual tiene una constante que tiene unidades de medida, ¿sí? Bastante rara, litro, atmósfera sobre Kelvin, mol, y que de esa forma te exige a vos qué unidades puedes colocar en esa ecuación, ¿sí? Que no es cualquier unidad de medida. Acá cada una está estipulada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que sepan? Vamos a tener dos condiciones conocidas que tienen nombre. Condiciones normales, que se conoce como CNPT, condiciones normales de presión y temperatura, CNPT en mayúscula, y luego vamos a tener las condiciones estándares de presión y temperatura, ¿sí? Con la E. ¿Cuáles son esas condiciones de presión y temperatura? Bien, ambas, la presión es una atmósfera. En ambas, ¿sí? Una atmósfera más o menos son 101.300 pascales, ¿sí? Es lo que más o menos es la presión atmosférica, aproximadamente. En la condición estándar,
la temperatura es 20 grados centígrados, lo que equivale a 293 Kelvin. Le adiciono 273, ¿sí? Para pasar de uno a otro. 20 grados centígrados equivale a 293 Kelvin. Las condiciones normales equivalen, ¿sí? A presión en una atmósfera, igual que la condición estándar, pero la temperatura es 0 grados centígrados. Eso equivale a 273 Kelvin, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito en la actividad que nosotros vamos a hacer de volumen normal molar? Necesitan saber, volumen ya saben lo que es, ¿no? El espacio que ocupa una sustancia, el lugar que ocupa una sustancia. Molar, un mol de sustancia. Normal, las condiciones, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver ahora, las actividades que tienen es volumen molar normal. ¿De qué se trata? Es el volumen de un mol en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en este caso vamos a ver la sustancia en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, además de tener un mol, tienen que saber que ese mol es de una sustancia en estado gaseoso, ¿ok? Pensemos en la siguiente experiencia. Tengo la sustancia A en estado gaseoso, tengo la sustancia B en estado gaseoso. Todo este sistema lo tengo bajo las mismas condiciones de temperatura y presión. Está todo bajo las mismas condiciones, ¿sí? Como si fuesen las mismas condiciones climáticas. Bien, sustancia A, sustancia B en estado gaseoso. Tengo un mol de sustancia A, tengo un mol de sustancia B. Los volúmenes que ocupa cada uno serán iguales, la de A será mayor a la de B, no podemos decir. ¿Qué piensan ustedes? A ver, si tengo las mismas cantidades de sustancias gaseosas, sí, son diferentes, pero es la misma cantidad bajo las mismas condiciones, ambas ocupan el mismo volumen. Eso lo pudo deducir Avogadro. No importa qué sustancia tengo. Tenés la sustancia A bajo las mismas condiciones de presión y temperatura que la sustancia B, y las cantidades son iguales, no sé, 2 moles y 2 moles, van a ocupar el mismo volumen, ¿se entiende? Porque están las dos en la misma condición de temperatura y presión y las mismas cantidades. Entonces, esa es la conclusión que yo les acabo de remarcar. ¿Qué es lo que necesito ahora entonces que ustedes recuerden y cuál es el concepto nuevo? ¿Qué es el volumen molar normal de un gas ideal? Entre comillas, se tienen que aprender lo siguiente, y es lo que nosotros utilizamos en una regla de 3. Un mol de cualquier sustancia gaseosa, ¿sí? Bajo condiciones normales de presión y temperatura, esto es 0 grados centígrados y una atmósfera, ocupa 22,4 litros. Sea oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, un mol de cualquier sustancia en estado gaseoso en CNPT va a ocupar ese volumen. Y si tengo 2 moles, si tenés 2 moles bajo condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar 44,8 litros. ¿Se entiende? ¿Y por qué 22,4? Ustedes ahí me tienen que decir, Eli, no te creo. Bueno, ¿no me crees? Vamos a hacer la demostración. Fíjense lo siguiente. La demostración se reduce a utilizar la ecuación de PV-NRT, la ecuación de gases ideales. Yo estoy diciendo que un mol, ¿sí?, de cualquier sustancia gaseosa va a ocupar 22,4 litros, bajo condiciones de presión y temperatura normales. Entonces, yo voy a tener que despejar de esta ecuación la B de volumen, ¿sí? P me molesta, pasará dividiendo. Entonces, la ecuación a utilizar en esta demostración que yo les voy a hacer, por qué ocupa 22,4 litros, ¿sí?, es esta. ¿Qué es N? N yo lo voy a reemplazar por el mol, por un mol, porque estoy diciendo que un mol de sustancia gaseosa, bajo condiciones normales de temperatura y presión, ahí están, ocupa 22,4 litros. Reemplazo, donde está la N, puse un mol. La R es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. ¿Qué es esa T? Esa T es la temperatura de la condición normal de presión y temperatura, que es 273 Kelvin. Presión es una atmósfera. Atmósfera con atmósfera se cancela, se simplifican esas unidades. Mol con mol se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela. Al final me quedó sin cancelar la unidad de medida llamada litro, que es coherente. En la calculadora tengo que hacer la siguiente cuenta, 0,082 por 273. ¿Qué obtienen? 22,4 litros. Ahí está la demostración. Estos datos se reemplazan en esta ecuación y obtienen esto, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, fíjense el ejemplo que vamos a usar nosotros, que es el mismo en las actividades que les pido. Dice, calcular el volumen que ocupa 2,4 moles de sustancia gaseosa desconocida. No sé de qué sustancia se trata. No me importa. ¿Sabes por qué?
porque las condiciones son normales de presión y temperatura. Ya está. Yo voy a decir entonces en mi regla de 3 que un mol de gas ideal es ocupa 22,4 litros. ¿Cuánto va a ocupar, qué volumen va a ocupar estos 2,4 moles que me dan en la consigna? Esto por 22,4 litros dividido esto me da el volumen que ocupa ese 2,4, ¿sí? No me importa de qué tipo de sustancia se trate. Lo que tengo que saber yo es que esa sustancia está en estado gaseoso y la puedo considerar gas ideal, que es lo que tiene que considerar en la consigna, ¿sí? Dióxido de carbono, cloro gaseoso y monóxido de carbono. Los tres en estas condiciones se van a comportar como un gas ideal, ¿sí? Y tienen que hacer una simple regla de 3 trabajando con el concepto de volumen molar normal para una sustancia en estado gaseoso. Si tienen alguna duda, me dicen.